Vamos a estudiar en esta noche lo que la Biblia enseña sobre el alma. Es importante que estemos siempre preparados para presentar defensa con reverencia y mansedumbre ante todo aquel que demande razón contraria de la esperanza. ¿Por qué es importante estudiar acerca del alma? Pues bien, mis hermanos, nuestra salvación es la del alma. Cristo murió por rescatar el alma. Nosotros estamos perseverando, estamos luchando con el fin de salvar nuestras almas. Cristo hizo una obra redentora por el alma. Por ende, estudiar acerca del alma es importantísimo para todos nosotros. Y sin embargo, pues hay falsa doctrina al respecto. Hay enseñanzas erróneas con relación a lo que significa el alma y por ende muchos terminan concluyendo muchos disparates respecto a esta temática. Yo les invito a todos a que estemos bien atentos. Si gustan, tomen nota de todo lo que se va a exponer para que tengamos plena certeza, seguridad y claridad con relación a este maravilloso tema, el alma. Bueno, en primer lugar vamos a ir a las definiciones de los términos. La palabra alma en el idioma hebreo, en el Antiguo Testamento, se dice nefesh. Ese es el término alma, nefesh. Así se escribe en el Antiguo Testamento y a nuestro idioma se traduce como alma. En el Nuevo Testamento el idioma es el griego y el término se escribe suke o suche. ¿Sí? De ahí viene el término latino psique, y el estudio de la psique o del alma es lo que es psique logos, o en nuestro español psicología. Psique logos, psicología. Dicen ahorita que es el estudio de la mente, pero realmente en su terminología original es el estudio del alma. Entonces aquí tenemos definidos los términos. La palabra alma en el hebreo se dice nefesh y en el griego se dice suke. Ahora vamos a mirar lo que enseñan algunas denominaciones con relación al alma, que en realidad la enseñanza consiste en negar la existencia del alma tal y como nosotros, mis hermanos, entendemos el término. Los famosos testigos de Jehová, al igual que los adventistas y otras denominaciones, niegan la existencia de un alma incorpórea. Ellos creen que el alma es materia y quiero que miremos cómo lo definen ellos en uno de sus libros. En este libro llamado Usted puede vivir para siempre en el paraíso en la tierra, en la página de la página 72 a la 73, se puede leer lo siguiente con respecto al alma según los testigos de Jehová. Por ende también los adventistas creen igual y también otras denominaciones. Dicen, sin embargo, note que la Biblia no dice que Dios haya dado un alma al hombre. Más bien dice que después que Dios había hecho que el hombre empezara a respirar, el hombre vino a ser alma viviente. De modo que el hombre fue un alma, tal como el hombre que se hace médico es médico. Observen esa comparación. Y citan 1 Corintios 15:45, donde dice que el hombre es alma viviente. Y dice, el polvo del suelo, del cual está formado el cuerpo físico, no es el alma. Tampoco dice la Biblia que el aliento de vida sea el alma. Observen la definición que ellos dan. Más bien, la Biblia muestra que al juntar estas dos cosas fue lo que resultó en que el hombre llegara a ser alma viviente. Entonces, ¿qué enseñan ellos? Haciendo una pausa aquí en el comentario. Ellos dicen que el hombre se conforma de dos cosas: el aliento de vida, la energía que tiene, que es lo que ellos así interpretan allá en Génesis cuando dice que Dios sopló en la nariz del hombre aliento de vida,
Y también enseñan que aparte del aliento de vida, el cuerpo físico, al juntarse con el aliento de vida, el resultado es un alma. Entonces el alma es prácticamente el ser humano vivo, ¿sí? Más bien la Biblia muestra, dicen ellos, que al juntar estas dos cosas fue lo que resultó en que el hombre llegara a ser alma viviente. Por ejemplo, la Biblia dice que el alma desea comer alimento físico al declarar: tu alma desea con vehemencia comer carne, Deuteronomio 12:20. También dice que las almas tienen sangre que viaja por sus venas, porque habla de las marcas de sangre de las almas de los inocentes pobres, Jeremías 3, versículo 24. Entonces, hermanos, con base en esto, las denominaciones que niegan la existencia del alma incorpórea enseñan que el alma es prácticamente el ser humano vivo. La unión del aliento de vida, de la energía con el cuerpo, da como resultado un alma. Particularmente he tomado nota de la enseñanza de los testigos de Jehová. Ellos dicen que el alma es la unión del cuerpo con el espíritu, al cual ellos llaman el aliento de vida, pero que no hay ningún ser inmaterial dentro del cuerpo del hombre, que el alma es meramente la persona o el cuerpo con vida del hombre. Si examinamos cuidadosamente toda esta temática a la luz de la Biblia, vamos a ver que el término alma tiene varios significados, varias connotaciones en la Biblia, y esto es importante nosotros comprenderlo. ¿Por qué? Porque los textos bíblicos que los adeptos de estas denominaciones suelen citar, efectivamente muestran al alma como lo que corre por las venas de los seres vivos, muestran al alma como teniendo hambre de comida física, y entonces es ahí donde nosotros nos podemos llegar a confundir, es ahí donde nosotros podemos llegar a preguntarnos y a dudar de lo que hemos aprendido en la congregación. Entonces puede prestarse para confusiones esos textos que son difíciles de entender, pero que espero que con esta lección esos textos se vuelvan fáciles de entender, fáciles de comprender, porque hoy vamos a estudiar acerca de ese asunto. Vamos a mirar los varios sentidos o varios significados del término alma, los varios usos que tiene en la escritura, porque también es un error de nuestra parte llegar a decir que la palabra alma tiene una sola connotación o tenga un solo uso a lo largo de la Biblia. No, porque cuando debatimos a veces, cuando intercambiamos, cuando predicamos acerca de esto, he notado en lo que llevo de cristiano, que muchas veces los hermanos le dan un solo significado a la palabra alma, o creen que tiene un solo significado, y pues cuando se enfrentan a alguien, cuando tienen que intercambiar con alguien que está preparado en este tema o que tiene más argumentos, pues entonces tenemos dificultades, mostramos dificultades a la hora de evangelizar. Vuelvo y repito, este tema es de suma importancia. Cuando vamos a predicar el evangelio, mis hermanos, ¿qué es lo que le vamos a anunciar a las personas? ¿La salvación de qué? La salvación del alma. Y no han de faltar aquellos que presenten razón opuesta de la creencia que tenemos, y como estos, como los testigos de Jehová, como los adventistas, como otras denominaciones, nieguen la existencia del alma y por ende invaliden con sus argumentos la exposición que hagamos del plan de salvación, cuyo objetivo, cuya mira es la salvación del alma de las personas. Entonces, mis hermanos, en 1 Corintios capítulo 15, verso 45, texto favorito de ellos, lo citan a menudo para que nosotros lo busquemos. Ahorita en el comentario de ellos lo citaron, dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y en el griego es suke, o sea, sí, es alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante.
¿Qué te va a decir un testigo de Jehová? ¿Qué te va a decir un adventista con relación a esto? Te va a decir, mira, es verdad lo que yo te digo. La unión del aliento de vida del espíritu con el cuerpo da como resultado el alma. Eso es lo que enseña Génesis. Y aquí también el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo lo confirma diciendo que el primer hombre que Dios hizo fue un alma, no que tuviera dentro del cuerpo un alma. Entonces, con base en estos textos, tergiversan las escrituras primeramente, y luego niegan la existencia del alma incorpórea, de ese ser que habita dentro de nuestro cuerpo, lo que llamamos a veces el fantasmita, ¿no? Ese fantasmita que está dentro de nuestro ser, que somos nosotros mismos, niegan su existencia. Quiero que miremos entonces las diferentes connotaciones que tiene. Alma en las escrituras tiene por lo menos en esta lección, vamos a ver nomás 4 connotaciones que son las principales en la Biblia. No han de faltar ciertos textos aislados que le den a la palabra alma alguna otra connotación, pero en esta lección vamos a tener 4 en particular que son las principales, las más comunes a lo largo de toda la escritura. En primer lugar, la palabra alma se usa en la Biblia, mis hermanos, para significar cualquier ser vivo, la persona como tal. He aquí el fuerte de estas denominaciones. He aquí la sustentación de ellos válida porque sí, cuando ellos dicen es que el alma es la persona, el alma es cualquier ser vivo, y te muestran textos bíblicos que lo prueban, nosotros no tenemos ahí que cometer el error de decir, mira, estás equivocado, eres un falso maestro. ¿Por qué no podemos decir eso, mis hermanos? Porque efectivamente la Biblia sí enseña en algunos lugares, en algunas porciones, que la palabra alma se usa en ese sentido. Es decir, en algunos textos de la Biblia, la palabra alma se utiliza como reemplazo o sustituto de la persona viva o de cualquier ser vivo, incluso animales. Entonces no podemos contrariar la verdad. Tenemos que estar abiertos de mente y entender entonces que es simplemente, eso sucede porque la palabra alma tiene varias connotaciones en la escritura y esa es una de ellas. Primero, alma significa cualquier ser vivo, la persona como tal. Pero en segunda instancia, la palabra alma también se utiliza en la Biblia, mis hermanos, como la vida misma, la vida del hombre, tanto de animales como de seres humanos, evidentemente, ¿sí? Por eso es normal ver algunos textos en la Biblia donde quieren quitarle la vida a alguien, van a matarlo, y dice ese que está amenazado, dice, quieren quitar mi alma, quieren arrebatar mi alma, refiriéndose a su propia vida. Ahorita vamos a ver esos textos. En tercer lugar, la palabra alma, mis hermanos, se utiliza, y esto mayormente en la comunidad griega, ¿sí? La comunidad de los griegos, de los helenistas en la época de Cristo, utilizaban la palabra alma para referirse a la conciencia, a los pensamientos. Y también esta connotación aparece o se aplica en las escrituras. En algunas porciones de la Biblia, en vez de decir mente, pensamientos, se dijo alma. Y esto es importante tenerlo en cuenta. De ahí que el término de ese término, bajo esta connotación, mis hermanos, haya emergido la palabra psicología. Psico o psique, que significa alma, y logos estudio, ¿no? Y de ahí viene el estudio de la mente o de la conciencia, porque bajo esta connotación es que se utiliza ese término psicología. La palabra alma en la Biblia se usa también para significar la conciencia, los pensamientos. Y bueno, un adventista, un testigo de Jehová, va a aceptar hasta estas 3 connotaciones, pero no está dispuesto a aceptar la 4ª connotación, que es la que más vamos a enfocar en esta noche. La palabra alma se utiliza en las escrituras
para referirse a nuestro ser interior, la parte inmaterial que habita dentro de nuestro cuerpo, y lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Esta es la parte que rechazan, y a la mayoría de los adeptos de estas denominaciones se les enseña con énfasis, con ímpetu, solo la primera connotación, la primera, que el alma es cualquier ser vivo, la persona como tal, y pudimos verlo en el comentario que se hace en la literatura de los testigos de Jehová. Pero nosotros vamos a ver a la luz de la Biblia estas 4 connotaciones. Les invito a que comencemos con la primera. Alma en las escrituras se usa para referirse a cualquier ser vivo, la persona como tal. Observen en Génesis capítulo 2, versículo 7 se dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dice nuestra versión Reina Valera de 1960. Fue el hombre un ser viviente. Pero el apóstol Pablo, citando ese texto, nos dice en 1 Corintios 15:45, así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, y el postrer Adán espíritu vivificante. Uno a veces se pregunta cuando lee estos dos textos, compara el Antiguo con el Nuevo Testamento, ¿por qué el Antiguo Testamento no dice alma, dice un ser? Mientras que el Nuevo Testamento dice alma viviente. Y efectivamente, si ustedes revisan estos dos textos y los comparan, el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 está refiriéndose a Génesis 2:7. Así también está escrito, dice Pablo. ¿En dónde? ¿En dónde estaba escrito? Ahí lo tenemos, Génesis 2, verso 7. Sin embargo, hay una variación en el español. El Antiguo Testamento, en nuestra versión Reina Valera, dice un ser, mientras que en el Nuevo Testamento dice alma. Ahora, Génesis capítulo 1, verso 20. Cuando Dios crea los animales, dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Seres vivientes. Pareciera que este texto no presentara mayor relevancia para nuestro tema, pero permítanme exponerles cada palabra según el idioma original en que fue escrita, y ahí es donde vamos a notar, vamos a sorprendernos bastante. Resulta que en Génesis 2:7 el término para ser en el hebreo es nefesh, es la palabra que traduce alma. Donde quiera que en el Antiguo Testamento ustedes lean la palabra alma, en el hebreo es nefesh. Pues resulta que cuando dice y fue el hombre un ser viviente, el término hebreo es nefesh. Bien se puede traducir alma en vez de ser, como hace la versión Reina Valera, y de hecho si ustedes examinaran algunas versiones de la Biblia han traducido así el texto, un alma viviente, para que quede concordando con 1 Corintios 15. Y en Génesis 1:20, mire lo más sorprendente: los animales, se dice de ellos que son seres, es decir, nefesh, que bien se puede traducir a nuestro español, son almas vivientes. Entonces, entendiendo esto, reconociendo que estos son los términos que aparecen en el original hebreo con respecto a estos pasajes, no podemos ir a cometer el error de que cuando un testigo de Jehová o adventista argumente que el alma significa el ser vivo, la persona, vamos a contrariar. No, simplemente es decir, sí, es cierto, pero te falta otras connotaciones. La palabra alma tiene más connotaciones. Ahora, en 1 Corintios 15:45, obviamente el Nuevo Testamento, como fue escrito en griego, el término no es nefesh, pero es el que le corresponde o el que translitera al otro idioma, suche, es decir, alma. Cualquier porción del Nuevo Testamento en donde aparezca la palabra alma, si nos tomáramos la tarea de buscar en un interlineal del texto griego, vamos a notar
que la palabra griega que corresponde a alma es suke. Entonces, mis hermanos, efectivamente, sí, la palabra alma se utiliza en la Biblia para describir a cualquier ser vivo, la persona como tal. En Génesis 1:20, los animales que Dios creó eran almas vivientes, seres vivientes. El hombre, cuando Dios sopló en su nariz aliento de vida, cuando le dio energía al cuerpo que estaba formando del polvo de la tierra, vino a ser un ser viviente o alma viviente, como dice 1 Corintios 15:45. Entonces sí es cierto ese argumento que dicen adventistas, testigos y otras denominaciones. Es cierto, pero ¿cuál es el problema de ellos? Solo te están mostrando una parte de la verdad, no la verdad completa, porque omiten las otras connotaciones y además, hermanos, aseguran que solo tiene esa connotación y niegan las otras. Entonces, he ahí el error de ellos. El error no es como interpretan, porque como estamos viendo, ellos lo interpretan bien, pero por partes nomás, una porción, una parte de la verdad, una verdad incompleta. Y miremos Hechos 3:23. Cuando habló de que profeta como Moisés os levantará el Señor, una profecía de Deuteronomio que cita el apóstol Pedro, que es el locutor aquí en Hechos capítulo 3, y dice, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Cuando aquí el apóstol Pedro dice, y toda alma que no escuche, que no oiga a aquel profeta, ¿en qué sentido, bajo qué connotación utilizó la palabra alma? O sea, toda persona, ¿sí? Como vimos la primera connotación, toda persona que no oiga que el profeta. Es evidente que ahí se refiere o se utiliza la palabra alma bajo la primera connotación que estamos analizando. Ezequiel capítulo 47 verso 9, aquí nuevamente la palabra alma se utiliza bajo la primera connotación, la persona, dice. Y en este caso habla de seres vivos. Miren lo que dice. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Habla de los peces del río, pero mire cómo los llama Ezequiel, los llama almas vivientes. El término hebreo nefesh, es decir, los seres vivos, los animales, ¿son qué? Son nefesh, almas. No podemos entonces nosotros cometer el error de ir a contrariar estas verdades, porque es indiscutible, es evidente que la palabra alma se utiliza con varias connotaciones. Números 11, versículos del 5 al 6, dice: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, decían los israelitas en el desierto extrañando Egipto, ¿no? Las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. O sea, las personas, cuando dicen nuestra alma se seca, se refería a que ellos como personas estaban muriendo. Estaban pasando hambre, pues según los israelitas, porque evidentemente Dios les estaba dando maná del cielo, les mandó golondrinas. Dios fue muy misericordioso con ellos, pero ellos eran muy desagradecidos. Pero noten hermanos, que el término alma se utiliza para referirse a la persona misma y a los seres vivos. El testigo, el adventista, el sectario que niega la existencia del alma dentro del cuerpo como un ser incorpóreo, te van a enfatizar mucho esta primera connotación. Se van a aferrar solo a ella y no van a aceptar las otras connotaciones. Pero ya vamos a mirar la siguiente. Aprendimos que la palabra alma se utiliza en la Biblia como referencia a cualquier ser vivo, a la persona como tal. Pero vamos a ver con la escritura que también la palabra alma, nefesh en hebreo o suke en el griego, se refiere a la vida misma, tanto de animales como seres humanos. La vida, ¿sí? Esa chispa de vida que tenemos,
En animales, seres humanos, se le llama también alma. Noten que hay una diferencia entre la primera connotación y la segunda. Parecieran que estuviéramos hablando de lo mismo, pero no. En la primera es a la persona como tal. En la segunda connotación es a la vida que tiene la persona. Y miremos los textos. Salmo 7 del 1 al 5. Jehová, Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen. A David lo estaban persiguiendo para matarlo. Y líbrame, no sea que desgarren mi alma, cual león, y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, persiga el enemigo, ¿qué cosa? Mi alma, y alcáncela, huelle en tierra, y mire lo que dice, mi vida y mi honra ponga en el polvo. Estos enemigos que querían matar a David, querían, según en las palabras del salmista, querían desgarrar su alma, querían perseguir su alma, arrebatarla. Pero hay un detalle, que si interpretamos aquí la palabra alma como el fantasmita, como el ser incorpóreo que habita dentro de nuestro cuerpo, no le vamos a hallar sentido a este salmo. Además, entraría a contradecir lo que dijo Jesús en Mateo 10:28. ¿Qué dijo Jesús allí? No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Pero en este texto, según David, sí pueden matarle el alma. Desgarrarían su alma a sus enemigos, querían arrebatarle su alma. Pero realmente aquí la palabra alma no se está usando bajo la misma connotación o significado que Jesús le dio en Mateo 10:28. En Mateo 10:28 Jesús utiliza la palabra alma bajo otra connotación a la que el salmista David le aplica aquí en el Salmo 7. En el Salmo 7 la palabra alma se refiere a la vida. Eso era lo que querían arrebatarle los enemigos de David, desgarrar su vida, mi alma, persiga el enemigo mi alma, o sea, la vida, querían arrebatársela, y al final muestra la connotación. Curiosamente, la versión Reina Valera de 1960, la palabra a donde dice desgarren mi alma es nefesh, donde dice persiga el enemigo mi alma es nefesh. Y qué curioso que cuando dice huelle en tierra mi vida, ellos tradujeron vida cuando en el hebreo es la misma palabra nefesh. Pero tal vez los editores de esta versión de la Biblia quisieron ponerle vida para que hubiese más claridad y se entendiera bajo qué connotación se utiliza la palabra alma en este texto. Repito, si nosotros nos quedamos solo con una connotación de la palabra y nos encerramos en que ella significa el fantasmita, el ser que vive dentro del cuerpo, este texto no va a tener sentido. Segundo, si aplicamos ese significado a la palabra alma en este pasaje, contradecimos lo que Jesús dice en Mateo 10:28 y el resultado sería como que se contradice la Biblia. En un texto dice que quieren arrebatarle el alma, quieren matarle el alma, pero en otro texto Jesús dice que el alma no se puede matar. Esto se resuelve si aceptamos que la palabra alma tiene varias connotaciones, varios usos, varios significados, y que en el Salmo 7 tiene un uso diferente al que tiene en Mateo capítulo 10 verso 28. En Mateo 10:28 se refiere al ser interior, mientras que aquí en el Salmo 7 se refiere a la vida, porque evidentemente hasta la frase final muestra que era la vida lo que querían arrebatar los enemigos del salmista David. Bueno, espero que esta parte haya quedado bastante clara. Alma en las escrituras se utiliza primeramente para referirse a cualquier ser vivo. Vimos que hasta a los animales se les llama almas vivientes. En segundo lugar, se refiere a la vida misma, tanto de animales como de seres humanos. Pero en tercer lugar, también la Biblia utiliza la palabra alma para referirse a la conciencia y los pensamientos de las personas.
la conciencia, ¿no? Esta connotación es más extraña, pero aparece así en la Biblia. Cuando uno dice que medité en mi conciencia, en la Biblia es común que aparezca que hizo meditación en el alma, ¿no? Porque ahí la palabra alma se utiliza bajo esa connotación de la conciencia. Miremos los textos. Hechos capítulo 4, verso 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón, ¿y qué? Y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Qué enseña este texto? Cuando dice que toda la multitud, toda la iglesia en Jerusalén eran de un alma. Si usted aplica la palabra alma bajo la connotación del ser interior, esto no va a tener sentido aquí en este texto, ¿no? Evidentemente, la última connotación que la vamos a ver ahorita, el ser que habita dentro de nuestro cuerpo, el fantasmita le llamo yo. Aquí no aplica, porque ¿cómo sería entonces? Toda la multitud era de una sola alma, de un solo fantasmita, no tiene sentido. Tampoco tiene sentido la primer connotación que vimos, que es la unión del aliento de vida, de la chispa, de la energía con el cuerpo o la persona como tal. La multitud de personas que habían creído no se habían vuelto una sola persona, no tiene sentido darle esa primer connotación. Tampoco de una sola vida en el segundo significado, no. Aquí es evidente que alma trasciende a las dos connotaciones de ahorita. Aquí alma tiene una tercera connotación, ¿sí? Entonces, ¿qué connotación tiene aquí? La multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un mismo pensamiento, de un mismo sentir. Pero se dijo ¿cómo? Se dijo psuque, alma. Aquí la palabra alma se refiere al pensamiento, a los sentimientos. Y dice, eran de un corazón y de un alma. Interesante, ¿no? Cómo varía esta palabra a veces en las escrituras. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, tres elementos que conforman al ser humano, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué connotación se utiliza aquí la palabra alma? No está diciendo que son la persona y todo vuestro ser, la persona, el cuerpo, no tiene sentido. Tampoco la segunda, la vida, el cuerpo y el espíritu, no tiene sentido, ¿no? Tampoco la cuarta connotación de que el alma sea el ser interior, porque efectivamente, mis hermanos, el significado primario o la palabra primaria que se utiliza para describir el fantasmita, el ser interior, es espíritu. Ahora, si aquí la palabra alma en Primera de Tesalonicenses 5:23 se utilizara como sinónimo de espíritu, tendríamos una redundancia en el texto. Sería redundante decir espíritu y luego alma, y que alma se utilice como sinónimo de espíritu. Habría una redundancia total, y esto es absurdo, esto es inadmisible. El Dios de la Escritura no comete redundancias. Es evidente que lo que está diciendo aquí el texto es espíritu, mente, pensamientos. El alma se utiliza como referencia a la conciencia, los pensamientos, la mente, que lo que debemos guardar sea nuestro espíritu, nuestro ser interior, lo guardemos de pecado irreprensible, también nuestros pensamientos, nuestras conciencias, o por ende el alma y el cuerpo también, porque con el cuerpo pecamos, ¿no? Sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor. Entonces, aquí la palabra alma se utiliza bajo una tercera connotación, refiriéndose a los pensamientos o a la conciencia del hombre. Hebreos 12:3, otro pasaje donde se utiliza bajo la tercera connotación. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, mire lo que dice, ánimo, no se canse hasta desmayar. Resulta que dice ánimo, la versión Reina Valera, pero si buscamos en el griego,
La palabra para ánimo ahí es suke, o sea, alma. Evidentemente, la palabra alma significa la conciencia, los pensamientos, el ánimo, el intelecto. Se refiere a eso, a la mente, a la mente. De ahí la palabra psique logos o suke logos, psicología, ¿no? Estudio de la mente, del pensamiento. Entonces tiene una tercera connotación. Ahí tenemos la tercera connotación. La palabra alma en la Biblia se refiere a la conciencia, a los pensamientos. Y por último, vamos a ver la que más nos interesa, porque esta cuarta connotación, que la palabra alma se refiere a nuestro ser interior, la parte inmaterial que habita dentro de nuestro cuerpo, el fantasmita o el espíritu, sinónimo de espíritu, se utiliza el término alma en algunos textos, es lo que niegan algunos sectarios, algunas denominaciones, como los testigos, como los adventistas. Pero es lo que nosotros vamos a demostrar aquí, a la luz de la Biblia. Que el hombre sí tiene un alma dentro de su cuerpo y que esa es la que va a rendirle cuentas a Dios en el día del juicio. Bien dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hayamos hecho. ¿Y qué dice después? Mientras estábamos en el cuerpo. O sea, ¿qué es lo que va a dar cuenta a Dios en delante del trono? El alma se va a presentar ante Él y dará cuenta de lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Noten que ahí en el juicio, según ese texto, son incorpóreos, no tienen cuerpo, porque pues van a rendir de lo que hayan hecho mientras estaban en el cuerpo. Pues, en ese momento no van a estar en el cuerpo, ¿no? Entonces, como dice también Apocalipsis capítulo 20, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios. ¿Qué vio Dios? ¿Qué vio Juan el apóstol en esa visión de Apocalipsis? Que quienes estaban rindiendo cuentas, vi muertos, estaban de pie delante de Dios, ¿no? Interesante esos detalles que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces la palabra alma, mis hermanos, se refiere a nuestro ser interior, la parte inmaterial que habita dentro de nuestro cuerpo, lo que a veces llamamos espíritu, o lo que decimos el fantasmita, ¿no? Mateo 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo. Las personas, los asesinos, quitan la vida del cuerpo, pero hay algo que no pueden matar, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. No pueden matar el alma. ¿Por qué? Porque en este caso el alma es un ente incorpóreo, inmaterial, que habita dentro de nuestro cuerpo. Y noten cómo de una vez se deshacen las tres connotaciones. En este texto no le aplican las tres connotaciones que vimos ahorita. Solo aplicaría una cuarta connotación, pero esa exige de nosotros que reconozcamos que la palabra alma se utiliza como una referencia a nuestro verdadero yo, a nuestro ser interior. El verdadero Germán Centeno es el que está dentro de este estuche, dentro de este cuerpo. Ese ser interior es el que tiene pensamientos, el que discierne, es nuestra alma. Y cuando morimos se desprende del cuerpo. Como dice también Génesis capítulo 35, la muerte de Raquel, se le salió el alma del cuerpo. Como dice David en el Salmo 42, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Qué tenía David dentro de su cuerpo? Tenía un alma. Entonces, este texto es contundente. No temáis a los que matan el cuerpo, algo no pueden matar, y es el alma. Ahora observen otro texto. Apocalipsis 6, del 9 al 11, dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. Esto confunde mucho a los testigos de Jehová y a los adventistas, porque para ellos el alma es la persona viva. Pues resulta que aquí Juan ve bajo el altar, ¿qué ve? Almas, suches, ¿qué ve? Almas. ¿Pero de quiénes? De los que habían sido muertos. Que estaba viendo Juan, ¿personas vivas o muertos?
Él estaba viendo muertos, pero estaba viendo sus almas. Es innegable, indiscutible que aquí la palabra alma no tiene ni la primera, ni la segunda, ni la tercera connotación. Tiene una cuarta y se refiere al espíritu, al ente que habita dentro de nuestro cuerpo. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Qué hacían estas almas? Clamaban a gran voz. Es decir, tienen inteligencia independiente de la materia, ¿sí? Tienen conciencia, son seres que viven fuera del cuerpo, habían sido muertos, pero seguían existiendo y podían hablar, clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? Estaban muertos y estaban hablando, son espíritus, o como decimos en nuestra cultura popular, son fantasmas, están hablando, ¿sí? En los que moran en la tierra. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Que descansen es que permanezcan muertas, todavía no es su resurrección, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. O sea, estaban muertos, los habían decapitado, perseguido. La bestia, Apocalipsis 13, hacía guerra contra los santos y los vencía, quitaba su vida física, pero sus almas seguían existiendo. Clamaban a gran voz por venganza, por retribución, y le pedían al Señor: ¿hasta cuándo no vengas, no juzgas y vengas nuestra sangre? Pues el Señor iba a hacer un juicio sobre la bestia, pero ya estaban muertos estos individuos, ya estaban muertos, pero sus almas clamaban a gran voz. Estos textos son contundentes, inescapables para estos grupos religiosos que niegan la existencia del ser interior, que dicen que el alma es simplemente la persona. Pues bien, aquí tenemos otro texto muy contundente que refuta absolutamente esa postura. Nos muestra que la palabra alma no solo tiene una, dos o tres connotaciones, sino una cuarta connotación, y se refiere en algunos pasajes de la Biblia al ser interior. Ahora, mis hermanos, obviamente, con este estudio podemos notar que es complejo, es difícil, no es tan fácil darle a la palabra alma la connotación exacta. Tenemos que leer minuciosamente el contexto de la Biblia en donde aparezca la palabra alma. Tenemos que ponerle mucha lógica, mucho sentido a lo que estamos leyendo para poder concluir qué connotación le está dando el Señor a la palabra alma en ciertos pasajes. Ahí podemos entonces, esa es nuestra labor, dedicarnos a la lectura, a escudriñar bien las escrituras, discernir bien, poner nuestros sentidos, nuestro entendimiento para entender lo que leemos. Tenemos ya 4 connotaciones. Aquí yo arrojo entonces herramientas de interpretación, pero ya es labor de cada uno de nosotros, cuando leamos la Biblia, darle una aplicación y esforzarnos por dar la mejor aplicación, la correcta interpretación a los textos. Entonces, vamos a hacer un ejercicio final, razonando. Supongamos que los testigos, y por ende adventistas y otras denominaciones, no son los únicos. Supongamos que tienen razón. Vamos a hacer ejercicio. Supongamos que tienen razón, que están en lo correcto y que la palabra alma siempre significa el cuerpo con vida. Hagamos de cuenta que sí, que efectivamente ellos tienen la razón. Hagamos el ejercicio de mirar cómo quedarían entonces los pasajes donde la palabra alma claramente significa el hombre interior, y vamos a vertámoslos a la manera en que ellos exigen y demandan, y que siempre dicen que debe significar el cuerpo con vida. ¿Cómo quedarían esos textos? Vamos a reemplazar la palabra alma en esos textos por cuerpo con vida. A ver cómo quedan esos textos, si es que es verdad que la palabra alma siempre se refiere al cuerpo con vida. Bueno, hagamos el ejercicio. A ver, Mateo 10:28, ¿cómo quedaría? No temáis a los que matan el cuerpo, mas el cuerpo con vida no pueden matar. Mire cómo queda de absurdo, ¿no?
Evidentemente no es el significado ahí. Mas el cuerpo con vida no pueden matar, temed más bien aquel que puede destruir el cuerpo con vida y el cuerpo en el infierno. Una redundancia absurda totalmente, ¿no? Es evidente que la palabra alma aquí significa otra cosa, no el cuerpo con vida como ellos exigen y reclaman. Apocalipsis 6. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar que los cuerpos con vida de los que habían sido muertos, como que, póngale lógica, ¿cómo queda eso? Los cuerpos con vida de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Si reemplazamos la palabra alma bajo la única connotación que le dan testigos, adventistas y otros, estos textos quedan diciendo un absurdo, algo irrazonable, ilógico. Y yo no creo que Dios sea así al revelar su palabra, no. Más bien, aceptando, reconociendo las connotaciones que vimos de la palabra, podemos darle una aplicación lógica a estos pasajes. Primera de Tesalonicenses 5:23, ¿cómo quedaría? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, y en vez de alma, espíritu, cuerpo con vida, y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Evidentemente, mis hermanos y oyentes, queda cometiendo un absurdo si solo se toma la primera connotación y se aplica a la palabra alma en algunos pasajes de la Biblia. Evidentemente no tiene sentido, y esta doctrina demuestra que pues les falta reconocer las otras connotaciones. Pero como ellos niegan, y es que este es el problema de estas religiones, mis hermanos, como ellos niegan la existencia del infierno, particularmente tienen ese adherente, ¿no? Ese factor en común. Si niegan la doctrina del infierno, del castigo eterno, pues se ven obligados en su teología, en su doctrina, a negar la existencia del alma. Porque evidentemente lo que se echa al infierno es el alma, ¿no? Ahora, por eso también niegan incluso el cielo como morada de los salvos, y más bien dicen que es la tierra la que se convierte en un paraíso, porque necesitan seres materiales, con carne y hueso, heredando las bendiciones de Dios por la eternidad, y para ellos ese es el galardón final. Entonces, un error doctrinal conlleva a cometer otros errores, y por eso pues los disparates que se cometen, ¿no? Pero hoy hemos estudiado en su profundidad el tema del alma, lo que la Biblia enseña sobre el alma. Espero que esta lección haya sido provechosa para ustedes. Sé que va a ser una tarea difícil cuando encontremos la palabra alma en algunos textos de la Biblia, pensar, bueno, ¿qué connotación tiene aquí? Espero que hayan tomado nota de las 4 connotaciones, y que cuando nos topemos con esa palabra en el Nuevo Testamento o Antiguo Testamento, leamos contexto, apliquemos buen discernimiento, buena lógica, y juzguemos el caso y le demos la connotación apropiada al término alma. Gracias, hermanos, por la atención que me prestaron, y que el Señor les continúe bendiciendo.